Buenas, otra vez estamos aquí para seguir los estudios maravillosos de la palabra de Dios. Espero que a esta altura ustedes hayan entendido muchos preciosos puntos que son controversiales pero que se necesitan aclarar. Vamos a hablar acerca de los pactos de Dios esta vez. Espero que les sirva de mucha bendición y que la gracia del Señor nos acompañe con este estudio a ustedes y a mí. Leemos: porque Él mismo es nuestra paz, que hizo de las dos naciones una y destruyó la barrera, el muro divisorio de la enemistad, aboliendo en su carne la ley con sus mandamientos y preceptos. Su propósito era crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo así la paz, y en este solo cuerpo reconciliarlos a ambos con Dios mediante la cruz, mediante la cual hizo morir sus enemistades. Por tanto, vosotros los gentiles ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el mismo Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 10 y versículo 19. La historia bíblica revela que los judíos no siempre fueron fieles a Dios. La historia de la iglesia confirma que lo mismo ocurre con los cristianos. Los seres humanos dentro de cualquier sistema religioso son capaces de ajustar o distorsionar su comprensión de la voluntad de Dios para fines sociales convenientes. Pero la teología desviada no tiene ningún efecto sobre la verdad de Dios. La verdad de Dios es eterna. Las civilizaciones van y vienen, pero Dios y su verdad permanecen para siempre. Entonces, ¿qué fue lo que fue clavado en la cruz? En una sentencia, dos alianzas fueron clavadas en la cruz. Un pacto fue dado a Adán y Eva, el segundo a los descendientes biológicos de Abraham. Génesis 15, 18, Éxodo 24, 1 al 8, Deuteronomio capítulo 31, versículo 16, Jeremías 11, 10, Jeremías 31, del 31 al 34, Efesios 2, Colosenses 2, 13 al 17. Los sacrificios de animales ya no eran necesarios y toda distinción entre judíos y gentiles llegó a su fin. Pablo escribió: porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. El mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, versículos 12 y 13. Después de la cruz, la salvación viene por la fe en Jesucristo. Todo aquel que cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Juan 3:16. Para entender los dos pactos que fueron anulados en la cruz, una persona tiene que tener el uso que Dios hace de los pactos en la Biblia. Desafortunadamente, muchos cristianos no se preocupan por los conceptos básicos sobre este tema, y esto explica por qué hay tanta confusión. No es necesario confundirse sobre este tema, ya que la Biblia proporciona la respuesta. Dios tiene dos tipos de pactos, unilaterales y bilaterales. Un pacto unilateral es un pacto unilateral que Dios se impone a sí mismo o al hombre. Un pacto bilateral es un pacto de dos caras o un pacto mutuamente acordado entre Dios y el hombre. Ambos tipos de pactos requieren una relación continua entre Dios y el hombre. Ambos tipos de pactos tienen reglas que les dan el efecto y la apariencia de ley, pero un pacto es más que un conjunto de leyes. Un pacto requiere una relación continua entre Dios y el hombre, mientras que una ley no. Por ejemplo, la ley de la gravedad no es un pacto porque no existe una relación inteligente entre la gravedad y el hombre. Una ley es una declaración autorizada y un pacto puede contener ciertas leyes o declaraciones autorizadas. La calidad de una relación de pacto está determinada por el amor y afecto. Cuando ambas partes están felices en un pacto mutuamente acordado, el pacto es maravilloso. Sin embargo, si surgiera desafección entre las partes, el pacto se convierte en una esclavitud terrible para ambas partes. ¿Alguna vez has notado que algunos matrimonios comienzan tan felices y terminan tan miserablemente? Obviamente el pacto matrimonial no cambió. Hubo un cambio de afecto que provocó un cambio en la relación. ¿Durante cuánto tiempo se debe honrar un pacto mutuamente vinculante cuando no hay amor en el corazón de una de las partes? Un pacto
unilateral es unilateral y no renegociable. No es un acuerdo mutuo entre Dios y el hombre. Los pactos unilaterales de Dios se imponen a Él mismo o al hombre durante el tiempo que Él considere necesario. Por eso se le llama unilateral o unilateral. Por otro lado, un pacto bilateral es un pacto mutuamente acordado entre Dios y el hombre. Un pacto bilateral tiene un conjunto de reglas o leyes que son vinculantes para ambas partes. Un pacto bilateral se redacta y pone en vigor con fines mutuamente beneficiosos y permanece en vigor durante el tiempo que el pacto estipule. Los términos y condiciones establecidos en un pacto bilateral pueden transferirse a las generaciones venideras. Un pacto bilateral llegó a su fin cuando a cualquiera de las partes es infiel de acuerdo o cuando se cumple el objeto por el cual fue creado el pacto. Considero estos ejemplos. El matrimonio es un pacto bilateral. Dos personas se enamoran y voluntariamente aceptan honrar votos de fidelidad moral y fidelidad hasta que la muerte nos separe. El intercambio de votos constituye un mutuo acuerdo y el pacto matrimonial se pone en vigor ante testigos. Al morir, el pacto matrimonial se termina porque se ha cumplido todo lo prometido. De manera similar, si un constructor y un cliente celebran un acuerdo para construir una casa nueva, el pacto bilateral entre ellos termina cuando la casa está terminada, porque el pacto se cumple. Cuando se cumple el propósito del pacto, el pacto expira. Para ser legales, los pactos bilaterales se requieren testigos. En la antigüedad, si no había tercer testigo disponible cuando se hacía un pacto bilateral, se amontonaban objetos inanimados como piedras en una gran pila como testigo del acuerdo. Génesis 31, versículos 44 al 48. Si una persona celebra un contrato con un agente inmobiliario para vender su casa, el contrato del agente inmobiliario establecerá ciertos asuntos, leyes de pacto, que se esperan que el vendedor y el agente inmobiliario respete mediante la obediencia. El contrato entra en vigor cuando ambas partes firman o ratifican. El contrato, podemos usar la palabra contrato para describir esta relación, pero en un sentido bíblico, el contrato entre el vendedor y el agente inmobiliario es un pacto bilateral porque la relación existe durante la duración del contrato. Aunque el contrato contiene una serie de leyes de pacto o especificaciones de desempeño, sabemos que el cumplimiento de los términos de un pacto es otra cosa. Es posible que el agente inmobiliario no cumpla con las expectativas del vendedor. Es posible que no promueva la propiedad según lo especificado o que el agente inmobiliario no representa el mejor interés del vendedor al vender la propiedad. Asimismo, el vendedor podrá negarse a cumplir determinadas exigencias previstas en el contrato. La cuestión es que todos los convenios bilaterales son convenios basados en el desempeño y se celebran sobre la base de la buena fe desde el momento en que comienza. Un pacto bilateral se vuelve necesario cuando dos partes se necesitan mutuamente para lograr algo que una de ellas no puede hacer sola. La esperanza y expectativa de ambas partes al comienzo de un pacto bilateral es un desempeño superior del otro. Mucha gente se casa cada año en los Estados Unidos. El pacto matrimonial es un pacto bilateral. Según el último recuento, el número de personas en los Estados Unidos que terminan el pacto matrimonial cada año es aproximadamente más de la mitad de las que se casan. Entonces, aunque dos personas puedan celebrar el pacto matrimonial, ninguna de las partes pierde su derecho a abandonar el pacto si el desempeño de la otra parte no cumple con las especificaciones del pacto. Por supuesto, puede haber consecuencias graves por decidir violar los términos y condiciones de un pacto mutuamente acordado. Un pacto bilateral de dos partes puede declararse nulo y sin efecto si hay pruebas que afirmen que una de las partes violó las leyes o estipulaciones del pacto. Pero los pactos unilaterales no se declaran nulos si son violados. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, quedaron bajo la condición de un pacto unilateral que establece: pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque cuando comas de él ciertamente morirás. Génesis 2:17. Debido a que este pacto requería su muerte, Jesús tuvo que morir. En otras palabras, alguien tenía que morir para pagar la pena por el pecado, porque este pacto unilateral no podía ser declarado nulo. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Este es un pacto fundamental del universo y no puede ser alterado. Con estas definiciones de mente, consideremos 5 pactos unilaterales que se establecieron antes de que Moisés subiera al monte Sinaí para ver a Dios.
Número 1. Unilateral, no comáis del árbol. En el momento de la creación, Dios le ordenó a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hacía, moriría. Génesis 2:17. Según la sabiduría divina y la autoridad soberana, Dios impuso este pacto unilateral sobre Adán y Eva antes de que comenzara el pecado y no era negociable. Un pacto unilateral no es un pacto mutuo. Cuando Dios impuso este pacto a Adán, lo describió como el padre de la raza humana. Eva aún no había sido criada. En otras palabras, este pacto unilateral recaía sobre Adán y toda la descendencia de Adán que vendría. En cierto sentido, Eva es considerada una descendencia de Adán, ya que fue hecho de la costilla de Adán. Cuando Eva fue engañada y hizo este pacto, quedó bajo su condenación, a pesar de que Dios le habló del pacto a Adán. Sabemos que Adán violó intencionalmente este pacto y Dios lo condenó a muerte, al igual que Eva. Pero Jesús les perdonó la vida al ponerse en el camino del ángel ejecutor cuando se ofreció a morir en su lugar. 2. Unilateral, pondré enemistad. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios anunció otro pacto unilateral. Al hombre declaró que pondría enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y ve que él, el Mesías, algún día aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente golpeara a su hijo. Génesis 3, versículos 14 al 15. Dios impuso este pacto a sí mismo. Alabado sea Dios. Note cuidadosamente que este pacto no depende de la cooperación o el acuerdo del hombre. Este pacto declara las acciones venideras de Dios. Este pacto se cumplirá cuando la cabeza de la serpiente finalmente será aplastada al final de los 1000 años. Apocalipsis 20. 3. Unilateral. Destruir a los que cometen asesinato. Poco después de que amainaron las aguas del diluvio, Dios declaró un tercer pacto unilateral a Noé: y por tu vida seguramente exigiré cuenta a cada animal y también a cada uno exigiré cuentas por la vida de su prójimo. Cualquiera que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Génesis 9, versículos 5 al 6. Este pacto fue impuesto unilateralmente a Noé y su descendencia. Solo vivían 8 personas en ese momento. Y declara la responsabilidad del hombre ante Dios. Nótese que la muerte por ejecución en caso de asesinato es un decreto unilateral. Dios no negoció con Noé. Génesis 9, versículos 5, 6 y Números 35, versículo 33. Dios no dejó margen de maniobra sobre este tema. Dios ha impuesto responsabilidad a cada bestia y a cada persona y declara que los asesinos deben ser ejecutados. 4. Unilateral, nunca más. También se le dio a Noé un cuarto pacto unilateral justo después del diluvio. Dios declaró: nunca más toda vida será cortada por las aguas de un diluvio. Génesis 9, versículos 9 al 17. Noten nuevamente que este pacto es unilateral. Este pacto es vinculante para Dios, no para el hombre, y Dios ha honrado fielmente este pacto durante casi 4.500 años. El quinto pacto unilateral. En Génesis 12 y 13 encontramos una convincente historia de fe. Dios seleccionó a un hombre que estaba ansioso por seguirlo y obedecer sus mandamientos. Cada vez que revisó la vida de Abraham, quedó impresionado con su profunda fe en Dios. No me sorprende que Dios le haya dado un pacto unilateral a Abraham. Tampoco me sorprende que la humanidad de Abraham se apoderara de él en ocasiones. Abraham murió sin ver las cosas que Dios le prometió. Pero Abraham volverá y irá todo lo que Dios le prometió. Dios le prometió 3 cosas a Abraham sin hijos. Noten mucho esto, para que vean su fe y su creencia en estos pactos que hizo el Señor con Abraham. A través de Abraham todas las naciones de la tierra serían bendecidas. B. Los descendientes de Abraham serán más numerosos que las estrellas del cielo. C. Dios le daría a Abraham y a su heredero una sección específica de tierra. Génesis 13, versículo 14 del 17, capítulo 15, versículo 5. El pacto unilateral que Dios le dio a Abraham no fue condicional ni se basó en un acuerdo mutuo. Dios honró la fe de Abraham al otorgarle un pacto unilateral.
Encontramos que lo mismo ocurre con algunas otras personas de la fe en la Biblia, como los reyes Ezequías y David. Dios le prometió a Ezequías que viviría 15 años más y Dios le prometió a David que su trono permanecería para siempre. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 6. Segunda de Samuel 7, 16. El pacto unilateral que Dios le dio a Abraham se implementó debido al pecado. Como primer hombre de la raza humana, Adán iba a ser el bisabuelo de miles de millones de seres sin pecado, pero perdió ese honor cuando pecó. Después del diluvio, Dios comenzó de nuevo honrando la fe de Abraham, declarándolo como el bisabuelo de todos los que vivirían por la fe. Sin embargo, el pacto unilateral que Dios le dio a Abraham aún espera completarse. Note este texto: si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y heredero según las promesas, que aún permanece. Gálatas 3:29. Este versículo, escrito unos 30 años después de la muerte de Jesús en la cruz, confirma tres cosas. Primero, Dios considera hijos de Abraham o herederos a todas las personas que ponen su fe en Cristo. En segundo lugar, el tiempo y el contexto de este versículo confirman que el pacto dado a Abraham estuvo en vigor después de la cruz. En tercer lugar, este texto indica que cualquiera puede convertirse en heredero de Abraham mediante la fe en Jesús. Efesios 2, Romanos 2, 28, versículos 29, capítulo 9, versículos 6 y 7. Entonces el pacto unilateral que Dios le dio a Abraham sigue en pie, y en lo que respecta a Dios, la descendencia de Abraham son aquellas personas que ponen su fe en Cristo. En realidad, la fe en Dios siempre ha sido el tema central para la salvación desde el comienzo del pecado, pero la descendencia biológica de Israel se negó obstinadamente a comprender este punto. Jeremías 3:20, Hebreos 4. La rebelión es lo opuesto a la fe obediente, y debido a la rebelión, Dios finalmente destruyó Jerusalén. Pero Abraham recibirá todo lo que Dios le prometió, porque Dios redefinió a Israel en la cruz. En el Israel de Dios son creyentes en Cristo. Romanos 9 al capítulo 11, Efesios 2, Gálatas 3 y 4, Santiago 1:1. Al final de los 1000 años se cumplirá el pacto unilateral que Dios le dio a Abraham. En ese tiempo todos verán que todas las naciones fueron bendecidas a través de Abraham, porque el Salvador del mundo vino por el linaje de Abraham. Segundo lugar, en aquel tiempo los santos serán una multitud innumerable, más que las estrellas en el cielo. Por último, cuando la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descienda de Dios desde el cielo, descansará sobre la tierra específica que Jesús prometió darle a Abraham y su descendencia. Zacarías 14, Apocalipsis 21. Abraham entendió bien la maldición del pecado. Sabía que el pacto de Dios incluía más que simplemente vivir en la tierra de Canaán. Por eso la Biblia dice que Abraham buscaba una ciudad cuyo constructor y hacedor fuera Dios. Hebreos 11:10. Por la fe, Abraham pudo ver más allá de la maldición del pecado. Estaba buscando un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces tengan la seguridad de que el pacto unilateral que Dios le dio a Abraham se cumplirá, porque Dios siempre cumple su palabra. 5 pactos unilaterales. Hasta ahora hemos examinado 5 pactos unilaterales. Todos estos pactos son anteriores al monte Sinaí por cientos de años. Ellos son: no comáis del árbol de las ciencias del bien y del mal. 2. Pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, y un día enviaré a un Salvador. 3. Exigiré cuentas de la vida de cada hombre. Los asesinos deben ser condenados a muerte. 4. No volveré a destruir el mundo con un diluvio. 5. Abraham, por ti serán benditas todas las naciones. Te haré padre de muchas naciones. Te dará esta tierra a ti y a tu descendencia. Bilateral. Sí seréis mi pueblo. Ahora dirigimos nuestra atención al primer pacto bilateral o mutuo ofrecido al hombre el día que comenzó el pecado. Aunque Génesis 3 no dice esto, en los terrenos más claros, Dios ofreció un pacto bilateral, un acuerdo de 2 partes, al hombre caído antes de expulsarlo del jardín del Edén. El lado positivo de ese día oscuro es este: Dios le ofreció al hombre un camino de regreso a casa si quería regresar. Puede que a Dios le lleve 7000 años restaurar al hombre a su hogar en el jardín, pero regresar a casa es posible. Este pacto se puede resumir con palabras que Dios ha usado en varios lugares de la Biblia.
Si sois mi pueblo y tenéis fe en mi obediencia, yo seré vuestra salvación. Éxodo 6, 7, capítulo 19, versículos 5 y 6, Jeremías capítulo 7, versículo 23, Ezequiel capítulo 36, versículo 28, Apocalipsis 21, 7. Debido a que los convenios bilaterales se basan en el desempeño, observe el elemento condicional en este convenio bilateral. Si seréis mi pueblo. De Génesis 3 se desprende claramente que Adán y Eva aceptaron el pacto. Jesús ratificó este pacto al realizar el primer sacrificio animal para demostrar el precio del pecado. Génesis 3:21. La matanza de un cordero sin defecto fue una sombra de la muerte del creador del hombre. Después de matar al cordero, creo que Jesús cubrió la desnudez de Adán y Eva con la piel del cordero. Esta es una hermosa lección objetiva que muestra cómo Dios cubre nuestros pecados mediante la justicia de Cristo. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Este pacto bilateral que fue ofrecido a perpetuidad a Adán y Eva y sus descendientes es uno de los dos pactos que fue clavado en la cruz. Cuando Jesús murió, el requisito de los sacrificios de animales establecido en el jardín del Edén llegó a su fin. Este pacto bilateral entre Dios y el hombre se cumplió y un pacto cumplido es un pacto consumado. En la cruz se implementó un nuevo pacto bilateral que se basa en la sangre de Jesús. El sacrificio de Abel. Consideremos por un momento cómo funciona el primer pacto bilateral. Debido a que la sangre de Jesús tendría que ser derramada para lograr la restauración del hombre, Dios ordenó que la sangre de los animales se derramara periódicamente hasta que la sangre de Cristo pudiera ser derramada. Génesis capítulo 4, versículo 4. Los sacrificios de animales servían como recordatorio simbólico del precio de la salvación. Sabemos que esto es cierto debido a la ofrenda aprobada de Abel y su posterior muerte. Hebreos 11:4, capítulo 2, versículo 24, primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Aunque realmente Caín podía ver el jardín del Edén, era tan rebelde que no se sometió a los términos y condiciones que Dios exigía para regresar allí. Se negó a ofrecer el sacrificio de animales prerequisitos y Dios se negó a honrar la ofrenda de fruta de Caín. Mientras Abel presentaba obedientemente los sacrificios prerequisitos, Dios lo elogió y Caín se sumió cada vez más en una ira de celos. Sin duda Caín pensó, ¿cómo puede Dios seguir avergonzándome a mí, el primogénito de la humanidad, delante de este hermano menor? Finalmente, Caín descargó su ira hacia Dios y Abel matando a Abel. Durante 4,000 años, desde hasta la época de Cristo, todo aquel que deseara la salvación tuvo que someterse a los requisitos del primer pacto bilateral que Dios dio a Adán y Eva. Noé se sometió obedientemente a este requisito. Génesis 8, versículos 20 y 21. Recuerde que todos los que antes del diluvio, con excepción de Noé, ofrecían sacrificios de animales, iban a la muerte sin recibir lo prometido. Hebreo 11, versículos 39 y 40. Entienda que la salvación no se concede a nadie sobre la base de la obediencia. La obediencia puede ser resultado de la fe o la obediencia puede ser resultado de la conformidad. En otras palabras, una persona puede ofrecer sacrificios de animales porque es lo que se debe hacer religiosamente, pero eso no es fe. La fe se revela más claramente cuando la obediencia viene acompañada de un castigo. En el caso de Abel, le costó la vida. Pacto bilateral ampliado en el Sinaí. El pacto bilateral que Dios ofreció a Adán y Eva fue a la vez perpetuo durante 4,000 años y temporal hasta la muerte de Jesús. La matanza de animales fue un acto de fe durante 40 siglos. La matanza de animales para el sacrificio según los requisitos que Dios estableció era una expresión de fe. La fe produce obediencia, la presunción excusa la transgresión. En el monte de Sinaí, Dios ofreció a los descendientes de Abraham un pacto bilateral. Este pacto fue una versión mejorada y ampliada del pacto bilateral que él había ofrecido a Adán y Eva. El pacto que Dios ofreció a la descendencia de Abraham en el monte Sinaí no fue enteramente nuevo ni enteramente único. Más bien, fue una repetición y ampliación de ciertas cuestiones que se habían extendido a la raza humana a través de Adán y Eva.
El pacto bilateral ofreció a Israel incluso y a ciertas características nuevas para Israel, como el privilegio de ser un reino de sacerdotes para Dios, pero seguía siendo un pacto bilateral condicional. Si vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Levítico 26, Deuteronomio 28 al 30. Dispensacionalismo. Una mala comprensión de los pactos de Dios ha llevado al surgimiento de un concepto llamado dispensacionalismo. Los defensores del dispensacionalismo enseñan que la salvación se ofrece al hombre de diferentes maneras en diferentes momentos. Los dispensacionalistas tienen razón, pero su equilibrio y mensajes son erróneos. Es cierto que Dios ha requerido que personas en diferentes momentos hicieran cosas diferentes. Por ejemplo, antes de la muerte de Jesús, todos los que decidieran aceptar los términos del pacto bilateral original debían ofrecer sacrificios de animales, desde Adán hasta los tiempos de Cristo. Pero la ofrenda de sacrificios de animales no proporcionó salvación, Hebreos 10, versículo 4. Ni los animales sacrificados cambian los medios de la salvación, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La fe en Dios siempre ha sido el requisito previo para la salvación. Revise el Salón de la Fama de la Fe en Hebreos 11 y observe. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés. El dispensacionalismo enseña que Dios comienza de vez en cuando declarando obsoleto un pacto y creando uno nuevo. Una vez más, los dispensacionalistas tienen razón, pero su énfasis es erróneo. Como veremos, es cierto que Dios puede declarar nulo un pacto y crear un pacto nuevo. El problema del dispensacionalismo, sin embargo, es que no define adecuadamente los pactos que Dios crió y descartó. Problema básico. Los siguientes comentarios pueden parecer completamente fuera de contexto en este estudio sobre los pactos de Dios. Sin embargo, me gustaría abordar la razón fundamental del dispensacionalismo en este punto. Los protestantes se encuentran ante un dilema. Tienen un problema espinoso con el cuarto mandamiento que no desaparece. El cuarto mandamiento dice: acordaos del día de reposo santificándolo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios. En ella no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo o sierva, ni tus animales, ni el extranjero dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero descansó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 28 al 11. Si los protestantes cumplieran este mandamiento como lo hacen con otros 9, el comportamiento de millones de cristianos sería muy diferente cada fin de semana. El sábado es el día santo de Dios, el séptimo día de la semana. El domingo es el primer día de la semana. El día del Señor, Marcos 2, 27 al 28, fue cambiado del sábado al domingo por la Iglesia de Roma. Este cambio se produjo debido a 2 factores. Primero, el sábado era el sábado para los judíos y los primeros cristianos. En Roma no querían ninguna asociación con esos judíos repugnantes, especialmente después de que Jerusalén fuera destruido en el año 70 después de Cristo. El impacto teológico del antisemitismo en el cristianismo primitivo se mencionó en segundo lugar. 100 años antes de que el cristianismo llegara a Roma, la antigua religión pagana del mitraísmo llegó a Roma y rápidamente ganó un gran número de seguidores. Más tarde, el emperador Cómodo, 180 al 192 de Cristo, incluso convirtió el mitraísmo en un culto imperial. El mitraísmo se centra en la adoración del dios Sol, Mitra, cuya día de adoración es el domingo, el día del sol. Los sacerdotes del mitraísmo eran llamados padres y promovían un alto código de conducta moral. De hecho, las similitudes entre el mitraísmo y el cristianismo eran tan sorprendentes que Tertuliano, 160 a 225 de Cristo, creía que el diablo había creado un paralelo deliberado del cristianismo, incluso antes de que comenzara el cristianismo. Los conversos del mitraísmo al cristianismo trajeron consigo la observancia del domingo a la versión romana del cristianismo. Recuerden, los primeros cristianos de Roma querían distanciarse de los odiados judíos
Y dado que el culto dominical se practicaba comúnmente en Roma, ¿por qué no adorar a Jesús el domingo? Los primeros observadores del domingo en Roma no utilizaron un mandamiento de las Escrituras para apoyar esta transición, pero sí intentaron justificar sus acciones alrededor del año 150 después de Cristo. Justino Marte escribe: para el domingo es el día en el que todos celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día en el que Dios, habiendo realizado un cambio en las tinieblas y en la materia, hizo el mundo, y Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó aquel mismo día entre los muertos. Los grupos cristianos diferían en teología y práctica debido a la distancia, la falta de comunicación, el bajaje religioso regional y antisemitismo. La observancia de los domingos fue una característica única que comenzó en Roma y se extendió a Alejandría hacia los principios del siglo IV. Sócrates, un líder de la iglesia de esa época, observó: tal es la diferencia entre las iglesias en materia de ayuno, tampoco hay menos variación en lo que respecta a la asamblea religiosa, porque aunque casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios el sábado de cada semana, los cristianos de Roma y Alejandría han dejado de hacerlo. Estos hechos se presentan porque la Iglesia Católica no defiende históricamente el cambio del sábado al domingo sobre la base de la Escritura, sino sobre la base de la autoridad de la Iglesia. Después de que Constantino llegó al poder, el carácter sagrado del domingo para los cristianos fue afirmado por ley en el año 321 de Cristo. Eusebio, el concedente y consejero de confianza de Constantino, defendió esta acción diciendo: y todo lo que era de deber hacer en el sábado lo hemos transferido al día del Señor, como más apropiadamente le pertenece, porque tiene precedencia y es el primero en rango y más honorable que el sábado judío. Todo lo que era de haber hacer en sábado lo hemos transferido al día del Señor. Es un comentario de Eusebio sobre los Salmos 92, citado en la literatura sabática de Coxe, volumen 1. Estas referencias se presentan porque los protestantes se separaron del catolicismo debido al conflicto entre la verdad bíblica y la autoridad de la Iglesia. Los protestantes afirman que no existe otra autoridad en cuestión de fe y deber de la que se encuentra en las Escrituras. Los católicos afirman que la autoridad se encuentra en las declaraciones infalibles del Papa o en las decisiones adaptadas por los eruditos y líderes de la Iglesia. Entonces, la única manera que han encontrado los protestantes para anular el cuarto mandamiento, que exige la observancia del sábado como día santo, es clavar los 10 mandamientos en la cruz. Como típicamente dicen, todos los mandamientos fueron clavados en la cruz. Este es el principal objetivo y función del dispensacionalismo. El plan es elaborado y complejo, pero el efecto neto es que millones de cristianos han sido engañados, haciéndole creer que el mandamiento del sábado fue clavado en la cruz. Sin embargo, si se pregunta a la mayoría de los cristianos sobre el asesinato, el adulterio, el robo, etc., volverán a los 10 mandamientos en búsqueda de autoridad para demostrar que estos comportamientos están mal. Este es un gran misterio. De alguna manera, los 10 mandamientos quedaron anulados en la cruz solo para ser inmediatamente restablecidos nuevos mandamientos. Esta doctrina es una de las contribuciones dañinas del dispensacionalismo al protestantismo. Los 10 mandamientos se llaman pacto. Hay evidencia suficiente en la Biblia para concluir que los 10 mandamientos son un pacto unilateral que Dios le ha impuesto a toda la humanidad mientras dure el pecado. Examinemos la evidencia. Los 10 mandamientos se llaman el pacto en la Biblia. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 años de noche sin comer pan ni beber agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Éxodo 34, versículo 28. Los israelitas guardaban las 2 tablas de piedra en una caja de oro que llamaban el arca del pacto. Los 10 mandamientos no son 10 sugerencias. Y contrariamente a lo que enseñan los dispensacionalistas o los protestantes, no está incluido en el pacto bilateral de Dios con Israel. Son 10 leyes que fueron impuestas unilateralmente a toda la humanidad por la autoridad divina cuando comenzó el pecado. Sabemos que obedecer los 10 mandamientos no traen salvación, no son una sombra de las buenas cosas por venir, no son ceremoniales, no dice nada sobre sacrificios, rituales o redención.
Más bien, son 10 mandamientos profundos del Creador del hombre que le dicen a la gente de la tierra cómo vivir. Los primeros 4 mandamientos definen la relación del hombre con Dios. Los últimos 6 definen la relación del hombre con el hombre. Aunque Dios los depositó con Israel como depositario de su gracia, Él los habló y los escribió para beneficio de toda la humanidad. No hay judíos en los 10 mandamientos, no hay nada de eso de judío. Es universal, es para todos los seres que fueron criados y puestos en este planeta Tierra. Considere esta pregunta para reflexionar. Cuando estudia el Nuevo Testamento, ¿tiene la impresión de que obedecer los 10 mandamientos es perjudicial? Sea así, ¿qué mandamiento es perjudicial para el crecimiento y desarrollo cristiano? ¿Encuentra algún comportamiento prohibido en los 10 mandamientos que esté permitido o sancionado en el Nuevo Testamento? Si responde afirmativamente a cualquiera de las preguntas, envíeme el texto bíblico para analizarlo. En mi estudio de la Biblia he descubierto que solo hay un mandamiento nuevo en todo el Nuevo Testamento. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, así os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Te has preguntado por qué Jesús llama a esto un nuevo mandamiento? ¿Qué hace que este mandamiento sea nuevo y diferente de todo lo dicho anteriormente en el Antiguo Testamento? La respuesta es que el amor divino fue demostrado a través de la humanidad de Jesús. Jesús le dio al hombre un nuevo ejemplo de lo que significa amarse uno a otro. Él dio su vida por nosotros y debemos amarnos uno a otro lo suficiente como para hacer lo mismo. Debido a que tenemos un ejemplo vivo a seguir, un modelo de perfección, tenemos un nuevo mandamiento. Debemos amarnos uno a otro como Jesús nos amó. Los 10 mandamientos son un pacto unilateral. Estoy convencido de que los 10 mandamientos son un pacto unilateral que Dios reveló al hombre en la caída. Antes de la caída, Adán y Eva estaban en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Después de todos fueron creados a su imagen. No era necesario una copia escrita de los 10 mandamientos antes de que ocurriera el pecado, porque Adán y Eva tenían las leyes de Dios escritas en sus corazones. Robar o mentir era cosa ajena a Adán y Eva antes de la caída. Sabemos por nuestro estudio del sellamiento del capítulo 6 que Dios eliminará la naturaleza carnal y escribir sus leyes en nuestros corazones y mente como las escribió originalmente en los corazones de Adán y Eva. Hebreos capítulo 8 versículos 10 al 13. Aunque la Biblia no menciona específicamente los 10 mandamientos anteriores al monte Sinaí, este silencio no elimina la presencia o el conocimiento de la ley de Dios como afirman los dispensacionalistas. Moisés dice muy poco en Génesis sobre el alcance del conocimiento del hombre en lo que respecta a la ley de Dios, pero Moisés sí explica cómo comenzó el pecado y que la paciencia de Dios con el pecado y la rebelión llegó a su límite durante la época de Noé. Génesis capítulo 6 versículos 5 y 6. El silencio de Moisés no prueba la ausencia de los 10 mandamientos. Moisés no dice nada sobre el adulterio antes del diluvio. ¿Significa esto que el adulterio no ocurrió del diluvio? No, es inconcebible que Dios esperara 2500 años después de que el pecado comenzara a darle a la humanidad una comprensión básica del bien y del mal en el monte Sinaí. De repente se volvió incorrecto a adorar ídolos, profanar el nombre de Dios, violar sus santos sábados, matar, robar, mentir y cometer adulterio en el monte Sinaí. No, si es así, ¿eran estos pecados exclusivos de los judíos? No, desde el principio el asesinato fue un acto pecaminoso y tanto Lucifer como Caín lo sabía. Juan 8:44, primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. También era pecado robar, cometer adulterio, profanar el nombre de Dios y violar el santo día de reposo de Dios, muchos de antes de que ocurrieran los acontecimientos en el monte Sinaí. El comienzo de la ley de Dios existía antes del monte Sinaí.
Noé recordó fielmente a los antediluvianos la ley de Dios. Pedro dice que Noé fue predicador de justicia durante 120 años, según de Pedro capítulo 2, versículo 5. Si no hubiera mandamiento que definiera el pecado y la rebelión antes del diluvio, la justicia y la maldad no podrían defenderse. Pablo sostiene que donde no hay ley, no hay pecado. Romanos 4:15. Si no hay una ley que establezca un límite de velocidad, no puede haber exceso de velocidad. La destrucción total del mundo por una inundación me convence de que millones de hombres y mujeres tuvieron una generosa oportunidad de conocer la voluntad de Dios, sus leyes, pero la rechazaron. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la rebelión es la única justificación que Dios usa para destruir a alguien. Si la humanidad fue casi borrada de la faz de la tierra porque cada pensamiento era solo el mal continuamente, entonces la humanidad debe haber elegido conscientemente un curso de rebelión. Génesis 6:5, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Por eso Jesús compara el fin de los tiempos con los días de Noé, cuando hombres y mujeres se niegan a caminar según las leyes del Todopoderoso. Él no tiene otra acción que la destrucción total. Mateo 24, versículo 37. Considere las palabras de Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, desobediencia, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque antes de él, la ley mosaica, la ley fue dada en el monte Sinaí. El pecado estaba en el mundo, pero el pecado no se tiene en cuenta cuando no hay conocimiento de la ley. Sin embargo, reinó la muerte, porque es obligatorio que los pecadores mueran, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, aún sobre los que no pecaron al quebrantar un mandamiento conocido, como lo hizo Adán, quien fue modelo del único. Romanos 5:12 al 14. Algunas personas ofrecen estos 3 versículos para demostrar que no había ley antes de que Dios diera los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Si no hubiera ley, ¿cómo podría Dios condenar a Adán los antediluvianos? ¿De qué fueran culpables? No podrían ser sido declarados ilegales si no hubiera ley. Debemos tener cuidado de entender lo que Pablo realmente está escribiendo en Romanos 5. Pablo está señalando en Romanos 5, 12 al 14, que no podemos escapar de las consecuencias del pecado. Incluso si un hombre no sabe que es pecador, incluso si no sabe acerca de la ley de Dios, la muerte todavía reina sobre él, porque la ley de Dios exige la muerte para todos los pecadores. Pablo tiene claro que antes de que se diera la ley en el monte Sinaí, el pecado estaba en el mundo. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Romanos 4:15, primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Pablo está señalando que la ley de Dios estuvo presente desde Adán hasta Moisés, pero el conocimiento del hombre de la ley de Dios tenía un alcance limitado en comparación con lo que se sabía sobre el pecado después del monte Sinaí. Debido a que el conocimiento del hombre se limitaba a los 10 mandamientos, Dios pasó por alto ciertos pecados porque el hombre no tenía conocimiento. Dios no destruyó a los antediluvianos por su ignorancia pecaminosa. En cambio, envió un predicador de justicia que habló claramente acerca de la autoridad y presencia de la ley de Dios y su castigo. Dios destruyó a los antediluvianos porque rechazaron voluntariamente sus leyes. Los 10 mandamientos de Dios existían antes del diluvio. De hecho, la santidad del sábado de Dios se declara en Génesis capítulo 2. Dios redujo la ley oral a forma escrita en la época del monte Sinaí. Los 10 mandamientos existieron en forma oral desde el principio. Adán y Eva sabían instintivamente el contenido de los 10 mandamientos porque esta ley está escrita en su mente y sus corazones. Sabían que estaba mal mentido robar porque sus vidas estaban en completa armonía con el carácter de Dios. Sabían de la santidad del sábado porque era su primer día completo de vida con su Creador. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero el día que el pecado entró en sus almas, la rebelión nubló sus corazones y oscureció su mente. La descendencia de Adán y Eva se volvió aún más ignorantes de Dios. Es por eso que eventualmente Dios escribió la ley
en tablas de piedra, y Dios requirió la lectura de la ley cada año sabático para asegurarse de que cada generación escuchara la palabra con sus propios oídos. Deuteronomio 31, versículos 10 y 11. Unilateral en contenido. No tiene sentido incluir los 10 mandamientos con el pacto mosaico, porque las estipulaciones dadas en los 10 mandamientos son universales y eternas. Ningún cristiano nacido nuevo diría que adorar a otros dioses, cometer adulterio, asesinar, robar y usar el nombre de Dios en vano estaba permitido antes del monte Sinaí o después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, los eruditos que abonen los 10 mandamientos con el pacto mosaico tienen que retirar 9 de los 10 mandamientos, proponiendo que estos mandamientos se mencionen en el Nuevo Testamento y afirmando que el mandamiento del sábado no lo es. Este es un razonamiento tonto. La autoridad del mandamiento del sábado se afirma en todo el Nuevo Testamento. El propósito subyacente de esta maniobra dispensacional es eliminar la obligación del cuarto mandamiento. Los cristianos no quieren observar el séptimo día sábado de los judíos. En realidad es el séptimo día sábado del Creador del hombre, Jesucristo. Hasta ahora hemos examinado 6 pactos unilaterales y un pacto bilateral. Unilateral: 1. No comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. 2. Pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, y un día enviaré un Salvador. 3. Exigiré cuentas de la vida de cada hombre. Los asesinos deben ser condenados a muerte. 4. No volveré a destruir el mundo con un diluvio. 5. A Abraham: por ti serán benditas todas las naciones. Te haré padre de muchas naciones. Te dará esta tierra a ti y a tu descendencia. Bilateral: a Adán y Eva: si vosotros sois mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Pasamos ahora nuestra atención al pacto bilateral ofrecido a Israel. Para comprender el origen de esta alianza debemos comenzar con una visita entre Jesús y Abraham. Un pacto bilateral para la descendencia de Abraham. Un año después de declarar su pacto unilateral a Abraham, Jesús visitó nuevamente a Abraham y le dijo que iba a ofrecer un pacto especial a sus descendientes después de que pasaran 400 años. Este pacto sería un pacto bilateral, es decir, basado en un acuerdo mutuo. Génesis 15. Hay una clara distinción entre el pacto unilateral dado a Abraham y el pacto bilateral que se ofrecería a los descendientes de Abraham 400 años después. Dios tenía la intención de hacer de los descendientes biológicos de Abraham un reino de sacerdotes, una nación santa. Éxodo 19:6. En otras palabras, debido al gran amor de Dios por Abraham, Dios quiso aceptar a la descendencia de Abraham como sus mejores hijos en la tierra. Los hijos de Abraham se interponían entre Dios y las naciones de la tierra como sacerdotes depositarios de su gracia. Dios pretendía que los abrahamitas fueran hombres de fe como su padre. Él quería que lo amaran con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo, tal como lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob. Dios quería que los israelitas fueran una luz brillante para las naciones en la oscuridad. Quería que Israel amara a la gente de otras naciones y odiara su pecado. Dios quería que Israel evangelizara al mundo con un testimonio de su amor y reuniera una gran cosecha de almas para su reino venidero. Isaías 49, Hechos 13, 47. Israel iba a ser una nación de testigos de Jehová, un ejército de salvación literal, una iglesia de Dios mundial. En el momento de esta segunda visita, Abraham todavía no tenía descendencia, entonces Jesús hizo algo que era costumbre en la antigüedad. Le hizo un juramento a Abraham asegurándole que ofrecería un pacto bilateral a su descendiente. Este juramento fue ratificado por Jesús cuando caminó a través de las partes de un animal que Abraham puso en el suelo. Génesis 15, también Jeremías 34, 19 y 20. Véase esta práctica. Este evento sirvió como testimonio del juramento que hizo Jesús a Abraham. En otras palabras, Abraham mató los animales necesarios para este juramento y Jesús pasó por las partes de los animales, dando a entender que ofrecería su alianza a los descendientes de Abraham que aún no estaban
presentes en la tierra. Aunque Abraham sabía que no viviría lo suficiente para haber cumplido los planes de Dios, estaba satisfecho de que Dios mantendría vigilia y honraría su juramento. Éxodo 12:42. Al exigir sangre en la declaración de este juramento, Jesús le indicó a Abraham que él, el gran yo soy, un miembro eterno de la divinidad del universo, guardaría su pacto con la descendencia de Abraham bajo pena de muerte. La ratificación del pacto abrahámico. Aunque Jesús juró a Abraham que ofrecería un pacto bilateral con su descendencia, el pacto con los herederos no fue ratificado, mutuamente acordado durante más de 400 años. Éxodo 12:41, Hebreos 9 del 18 al 21. De hecho, el pacto bilateral no fue ratificado hasta después de que Dios le dio todos los detalles a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 24, versículos 1 al 8. Recuerde, un pacto bilateral tiene dos caras basadas en el desempeño. A diferencia de un pacto unilateral, ambas partes deben estar de acuerdo y ambas partes deben ser fieles a los términos y condiciones establecidos en un pacto bilateral. Entonces, cuando llegó el momento de cumplir el juramento que Dios le había prometido a Abraham, Dios ordenó a Moisés que subiera a la montaña y se reuniera con él. Se requirió que Moisés escribiera todos los términos y condiciones de un pacto bilateral. Este pacto sería tanto perpetuo hasta que el Mesías apareciera en la tierra, como temporal hasta que el Mesías muriera por la humanidad. Este pacto unió a Dios y a la descendencia de Abraham durante más de 1400 años. Cuando Moisés hubo completado esta tarea, bajó de la montaña y leyó las palabras de este pacto a todo el pueblo. Observe cómo se desarrolla la historia en la Biblia. Entonces Jesús dijo a Moisés: sube al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Vosotros debéis adorar a distancia, pero solo Moisés debe acercarse al Señor. Los demás no deben acercarse, y es posible que la gente no lo acompañe. Cuando Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y leyes del Señor, ellos respondieron a una sola voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Luego Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho. Se levantó temprano en la mañana siguiente, edificó un altar al pie del monte y levantó 12 columnas de piedra que representaban a las 12 tribus de Israel. Luego envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrenda de comunión al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Luego tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. Ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho, obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros conforme a todas estas palabras. Éxodo 24, versículos 1 al 8. El pacto bilateral entre Dios y los descendientes de Abraham fue ratificado con la aspersión de sangre. Después de escuchar los términos y condiciones del pacto, el pueblo expresó su acuerdo 2 veces. Como no estaban presentes terceros testigos, Moisés apiló 12 piedras enormes, una para cada tribu, en un montón, como testigos de este evento, lo que significa el acuerdo corporativo de Israel. El derramamiento de sangre puso en vigor este pacto. Hebreos capítulo 9, versículos 18 al 22. El significado de la sangre es muy importante. Un pacto de sangre en la antigüedad era una cuestión de vida o muerte para ambas partes. Para Dios la única salida de este pacto era a través de su propia muerte. Para Israel la única salida era su destrucción. Levítico 26, Deuteronomio 28. Si una de las partes demostraba ser infiel, entonces el socio fiel tenía derecho a exigir la sangre, muerte de la parte infiel. Cláusula de extinción. El pacto literal o pacto mosaico entre Dios y la descendencia de Abraham fue temporal desde su inicio. Tenía una cláusula de extinción: Mateo 26, 28, Colosenses 2, 3, 17, Hebreos 9, del 15, capítulo 10, versículo 4. Jesús ofreció un pacto a los descendientes de Abraham porque necesitaba que se hiciera un trabajo especial. Básicamente,
necesitaba un grupo de personas informadas para revelar lo que él era a un mundo desinformado. Hechos 13:47, capítulo 26, versículos 22 y 23. Como ocurre con cualquier pacto, el pacto especial que Jesús ofreció a Israel contenía una serie de leyes. El pacto mosaico incluía leyes relativas a los alimentos limpios e inmundos, el diezmo, los sacrificios de animales, la ceremonia de purificación, la observancia de los días festivos anuales, las celebraciones de la luna nueva, la observancia de los años sabáticos, la circuncisión, el sacerdocio de Aarón y muchas leyes civiles. Todas estas leyes sirvieron como ilustraciones de Jesús como rey y sumo sacerdote, su reino venidero y sombras de su muerte y ministerio. Cuando la luz del mundo llegó a la tierra, las sombras expiraron. Colosenses capítulo 2, Gálatas capítulo 3. Después de que el pacto entre Israel y Dios fue clavado en la cruz, todos los creyentes en Cristo están delante de Dios como una sola carne o un solo pueblo. El destino profético de Israel. Debido a la teología dispensacional, muchos cristianos no están de acuerdo con el párrafo anterior. Los cristianos creen ampliamente que las promesas del pacto de Dios dadas al antiguo Israel deben durar para siempre. Esta doctrina es afirmada por muchos escenarios populares del fin de los tiempos, promovidos por la mayoría de los predicadores y pastores y cristianos. Un pacto bilateral se basa en la buena fe y el desempeño de las partes involucradas. Es una extensión de la Escritura enseñar que Dios todavía está obligado a cumplir las promesas que le dio al antiguo Israel durante una futura semana 70. Dios ofreció muchas promesas a Israel, pero se basaron en términos y condiciones. Si Israel hubiera mantenido fe en el Señor, lo hubiera amado de todo corazón, hubiera caminado conforme a sus mandamientos y estatutos, entonces Dios había cumplido todas sus promesas. Deuteronomio 6:5, Ezequiel 20. Sí, es la palabra clave en este tema, porque Dios no está obligado a mantener un pacto mutuo con ninguna parte que persista en la rebelión. Levíticos 26, Deuteronomio 28, capítulo 31, 16, capítulo 32, 52, Romanos 9 al 11, Gálatas 4. La historia bíblica subraya repetidamente el comportamiento de Dios con respecto a este hecho. Por ejemplo, el Israel que experimentó en éxodo jubiloso de Egipto entró en un pacto con Dios en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 8. Pero todos perecieron en el desierto a causa de la rebelión, excepto Josué y Caleb, Salmo 95, 10 y versículo 11, Hebreos capítulo 3, versículo 7, capítulo 4, versículo 11. El plan de Dios para guiar a Israel a la tierra prometida finalmente se cumplió, pero no para aquellas personas a quienes se les dio la oportunidad primero. Hebreos 3, 10 al 19. Además, los estudiantes honestos de la Biblia no pueden pasar por alto las acciones posteriores de Dios durante 1500 años de historia judía. Israel se rebeló y Dios envió al rey de Asiria a destruir las 10 tribus del norte de Israel en 722 a.C. Luego, en el 586 a.C., Dios envió al rey Nabucodonosor para destruir finalmente Jerusalén y las 2 tribus restantes del sur. Un pacto cumplido es un pacto consumado. En la cruz, el pacto entre Dios e Israel fue declarado nulo. Jesús declaró nulo y sin valor el pacto bilateral entre Dios e Israel con todos sus mandamientos y regulaciones. En consecuencia, Dios abandonó a la nación de Israel debido a su persistente infidelidad. Es por eso que Jesús pronunció esta bendición final sobre Israel. He aquí vuestra casa os queda desolada. Mateo 23, versículo 38. ¿Qué quiso decir con estas solemnes palabras? Los judíos consideraban el templo de Jerusalén como la morada de Dios. Creían que era a la niña de los ojos de Dios y a salvo de la amenaza de cualquier nación. Deuteronomio 28, Jeremías 7:4, Lucas 21, 5 y 6. Israel tuvo la oportunidad de ser la niña de los ojos de Dios, pero perdió esta gran oportunidad por rebeldes. Podrían haber estado a salvo de las amenazas de otras naciones,
pero optaron por rebelarse. El gran yo soy vino y vivió entre ellos, pero lo rechazaron. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo vuestra casa os será dejada desolada? Quería decir que nunca más su presencia entraría en ese templo. Su casa de culto, la pieza central de su religión, fue declarada un edificio hueco y vacío. Una casa desolada es una casa vacía. Y la Shekinah nunca regresaría a ella. Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. En el año 70 después de Cristo, Jesús envió el ejército romano a destruir Jerusalén. Él cumplió los términos y condiciones establecidas en el pacto de sangre mediante su muerte en la cruz. No solo derramó su sangre para cumplir el pacto, sino que exigió su sangre por la infidelidad. Deuteronomio capítulo 28, versículos 44 y 45, y Daniel 9, versículos 26 y 27. Cuando el ejército romano quemó Jerusalén, no quedaron dos piedras del templo juntas. Mateo 24:2. Los romanos destrozaron la piedra del templo en busca del oro, que se derritió en la gran calamidad. Jesús decretó el fin del templo que llevaba su nombre, y contrariamente a lo que muchos cristianos creen, no será construido nuevamente. Para garantizar que su secreto permanecía perpetuo, Jesús impuso a los musulmanes a construir la cúpula de la roca en ese lugar. Dos pactos cumplidos. La sangre que Jesús derramó en el Calvario cumplió el pacto unilateral dado a Adán y a Eva, así como el pacto bilateral entre Dios y la nación de Israel. Un pacto cumplido es un pacto consumado. Las ofrendas de animales requeridas bajo el pacto de sangre apuntaban a la muerte de Jesús. Cuando murió, el pacto terminó porque la sangre de Jesús había sido derramada. La sombra fue reemplazada por la realidad. Colosenses 2:17. Dios diseñó el pacto de sangre, el pacto mosaico, desde el principio para que fuera un tutor o maestro de escuela para explicar las maravillosas dimensiones del plan de salvación. Si Israel hubiera entendido adecuadamente las lecciones objetivas de la salvación, habría tenido un suministro interminable de temas maravillosos para compartir con el mundo entero. Gálatas 3, versículos 24 al 26. Por cierto, el pacto mosaico no fue diseñado como algo que perteneciera exclusivamente a Israel. Si bien eran los depositarios de la salvación y los primeros en beneficiarse de ella, Dios prometió bendecir a todas las naciones a través de Abraham, al permitir que los gentiles participaran de las maravillosas disposiciones de este pacto. Isaías 2:56. Es por eso que Dios llamó a Abraham padre de muchas naciones. Génesis 17:4. El nuevo pacto en el Nuevo Testamento, debido a que el pacto bilateral con Adán y Eva y el pacto mosaico estaban llegando a su fin, Jesús inició un nuevo pacto justo antes de su muerte. Lucas escribe, de la misma manera, después de la cena tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Cuando Jesús dio a sus discípulos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada, inició un nuevo pacto bilateral, un pacto mejor que el que había ofrecido a Israel en el monte Sinaí. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6, Hebreos 7, 22 capítulo 9 versículo 15. Se hizo necesario un nuevo pacto de sangre porque el reino de Dios no podía establecerse como se planeó originalmente. Israel había rechazado a Dios por última vez, en consecuencia Dios abrió la puerta de la oportunidad a los gentiles. Lucas 21, 24. El que quiera, venga y sea mi pueblo. Juan 3:16, Apocalipsis 22, versículo 17. Jesús ofreció un nuevo pacto bilateral a todo aquel que creyera que Él era el Mesías. Hay dos diferencias esenciales entre el nuevo pacto basado en la sangre de Cristo y los antiguos pactos basados en sangre animal. Primero, el antiguo pacto requería el uso de ayudas didácticas como corderos para el sacrificio ceremonial, etc. Mientras que el nuevo pacto es basado en un estudio de la vida de Cristo. En segundo lugar, Dios dio el antiguo pacto a la descendencia biológica de Abraham, mientras que extiende el nuevo pacto a cualquiera persona de cualquier nación o raza que ponga su fe en Jesús.
En ambos pactos, el medio para la salvación es el mismo, es decir, la sumisión obediente a la voluntad de Dios, una experiencia conocida como vivir por fe. Dios entró en el antiguo pacto con una nación de personas que eran carnales y rebeldes desde el principio. Dios entra en el nuevo pacto con personas de todas las naciones que están dispuestas a nacer de nuevo. Inicialmente Israel quedó asombrado y se sometió ante la exhibición de su gloria y poder en el monte Sinaí, Éxodo 19, Gálatas 4, versículos 24 y 25. Pero sus corazones permanecieron inconversos. La historia bíblica registra fielmente sus fracasos, comenzando con el becerro de oro al pie del monte Sinaí. En todos los casos, la dureza de corazón de Israel llevó al fracaso. Ezequiel 2, 3. El Israel que entró en el pacto mosaico en el monte Sinaí fue el Israel que murió en el desierto a causa de la rebelión. Hebreos 3, 10 al 6. Sin antisemitismo, no estoy criticando a los judíos por su fracaso. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo. En cambio, estoy informando el contenido de las Escrituras. Estoy muy seguro de que si Dios hubiera elegido cualquier otra raza de personas, se habrían producido los mismos resultados. La historia sería la misma, solo cambiarían los nombres. La historia de Israel es la historia de la naturaleza humana. La rebelión de Israel a nivel corporativo no es diferente de todas las naciones que han ido y venido. La rebelión de Israel a nivel individual no es diferente de nuestra rebelión personal contra Dios. El problema con Israel y el problema con todas las naciones es el poder del pecado. Un nuevo pacto. A diferencia del antiguo pacto, el nuevo pacto existe solo entre Dios y un grupo de personas autoseleccionadas que reciben a Jesús como su Salvador. Dios ya no favorece a una nación como depositaria del plan de salvación. Tanto el Antiguo como el Nuevo Pacto son similares en un sentido. Ambos se basan en la fe. Esta fe significa una entrega total a la voluntad de Dios. Sin embargo, el segundo pacto se basa en la vida y muerte de Jesús. Un pacto de sangre mucho mejor que el de los animales. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 10. Su oferta de salvación se extiende a todos. Primero al judío y luego al gentil, sobre la base del renacimiento y la regeneración espiritual. Juan 3, versículo 3 al 16, Romanos 8, versículo 3, 4, capítulo 11, versículo 19 al 23. Pablo dice que el nuevo pacto está disponible para los judíos primero, luego para los gentiles. Hace esta distinción porque pensó que los judíos comprenderían rápidamente el significado de este mejor pacto. Los judíos conocían mucho mejor los caminos de Dios. Pablo sabía que los gentiles tendrían que empezar desde el principio para comprender el panorama general. Sin embargo, el resultado final para los judíos y gentiles es el mismo. En lugar de entrar en un pacto de sangre con una nación de personas de corazón carnal que no entenderían a Dios ni vivirían según sus caminos, Dios ahora ofrece un nuevo pacto a un grupo de personas que se autoselecciona. Estas son las personas que recibirán a Jesús como Señor y Maestro y elegirán vivir por fe en Él. Cualquiera que quiera la salvación, los términos de Dios puede tenerla. Estas son buenas noticias. ¿Qué obligaciones de traspaso? La gente me pregunta a menudo si los cristianos tienen alguna obligación derivada del pacto mosaico, incluyendo el diezmo, la abstención del alimento inmundo, la observancia de días festivos, etc. Mi respuesta en general y sobre los días festivos en particular es la siguiente. ¿Cómo pueden los cristianos? ¿Se cumplirán las especificaciones relativas a la fiesta sin hacer las cosas requeridas en la fiesta? En otras palabras, ¿cómo puede una persona observar la Pascua y no matar al Cordero Pascual? He escuchado la respuesta de que observar la fecha de la Pascua no debe confundirse con las ceremonias mosaicas requeridas en la Pascua. No estoy de acuerdo. Esto es similar a la idea de observar el domingo haciendo las cosas requeridas en sábado. En el pacto mosaico, la ceremonia del sacrificio y el tiempo señalado para observar la fiesta eran parte inseparable del paquete. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la semana o Pentecostés
Pentecostés, la fiesta de la trompeta, el día de la expiación y la fiesta de los tabernacos eran servicios realizados bajo los auspicios del sacerdocio arónico. Desde la cruz no vivimos bajo la ley de ese sacerdocio. Esa ley han sido declaradas nula y sin efecto. Nuestro sumo sacerdote proviene de la tribu de Judá, no de Leví. Jesús no preside ninguna de las fiestas arónicas. Esto sería igual ilegal. Pablo deja muy claro en Hebreos 7 que con un cambio en el sacerdocio también viene un cambio de ley, un pacto bilateral diferente. Pablo dice que dado que los descendientes de Aarón ya no pueden ser sumos sacerdotes, la ley levítica, sin incluir los requisitos como el diezmo, ya no son válidas. Por lo tanto, ya no estamos obligados a guardar ninguno de los requisitos del pacto mosaico. Véase Hebreos 7. En los días de Pablo, muchos de los creyentes judíos no podían soltar su equipaje mosaico. Trataron diligentemente de imponer la observancia de la fiesta a los nuevos gentiles, conversos en Galacia. Pablo escribió una fuerte denuncia a los gentiles que seguían los pasos de los judíos conversos, diciendo: en otro tiempo, cuando no conocías a Dios, erais esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien eres conocido por Dios, ¿cómo es que estáis volviendo a esos principios débiles y miserables? ¿Quieres volver a ser esclavizado por ellos? ¿Estás observando días, meses, estaciones y años especiales? Temo por ti, que de alguna manera he despreciado mi esfuerzo contigo. Gálatas 4, versículos 8 al 11. Para subrayar la transición del pacto mosaico, el nuevo pacto con Jesús, Pablo usó la ilustración del diezmo, versículos 5-10. Escribió: porque cuando hay un cambio del sacerdocio, es necesario que también haya un cambio de la ley. Aquel Jesús de quien se dicen estas cosas pertenecían a otra tribu, y ninguno de esas tribus sirvió jamás en el altar, porque es claro que nuestro Señor descendió de Judá, y respecto de esa tribu, Moisés no dijo nada acerca de los sacerdotes. Hebreos capítulo 7, versículos 12 a 14. El significado de la declaración de Pablo es profundo. ¿Cómo podían los levitas exigir el diezmo cuando la ley que les daba autoridad para cobrar el diezmo había sido abolida? ¿Cómo podría permanecer intacto el antiguo orden bajo el pacto de la sangre animal si Jesús de la tribu de Judá es ahora nuestro sumo sacerdote? Antes de llegar a la conclusión de que Dios quiere que guardemos todo nuestro dinero para uso personal, debemos considerar el siguiente punto. Aunque el código levítico y sus mandamientos han sido anulados y sin efecto, hay sabiduría divina y gran belleza en el pacto mosaico que Dios presentó a través de Moisés en el monte Sinaí. Dios nos ofreció a Israel un pacto miserable. Es una de las ilustraciones más interesantes y valiosas del ministerio de Jesús que jamás haya existido. Si Israel hubiera combinado el pacto mosaico con la fe en Dios, habría recibido más bendiciones de las que podía contar. Malaquías 3, versículos 10 y 11. El mundo habría quedado asombrado ante la nación de Israel, porque habría sido la cabeza y no la cola. En lugar de antisemitismo había habido prosemitismo. Deuteronomio 28, versículo 13. Recuerde, es el deseo de Dios que maduremos en la experiencia de la fe. Dios quiere que las personas carnales y egocéntricas, la raza humana, cambie de opinión. Él quiere que demos un paso de fe y le obedezcamos. Desde este punto de vista, los 10 mandamientos representan un punto de partida para el crecimiento espiritual. El contenido de los 10 mandamientos es simple y directo. El cuarto mandamiento es un mandamiento de prueba. Para la mente carnal, el sábado es una gran pérdida de tiempo. Para la mente espiritual representa un descanso maravilloso. Todo depende de nuestra perspectiva de Dios y nuestra actitud hacia sus leyes. El mandamiento del sábado desafía nuestra fe al decirnos que dejemos ir y dejemos a Dios cada séptimo día. Nos desafía a quedarnos quietos y ver la salvación de Dios. El sábado fue hecho para el hombre, pues el diablo ha llevado a la gente del mundo a considerarlo con desprecio, haciéndole parecer judío legalista. Es interesante que el cuarto mandamiento es el único mandamiento de los 10 que requiere que no hagamos nada. Para honrar a Dios solo tenemos que descansar en el momento adecuado cada semana. El estándar de justicia de Dios no es menor hoy que ayer. Dios no ha cambiado ni los 10 mandamientos han quedado anulados. Lo que ha cambiado es el enfoque de Dios. El ejemplo de Israel ha demostrado que las leyes justas no hacen que la gente sea justa.
Más bien las personas se vuelven justas cuando se someten interiormente a la palabra de Dios y siguen obedientemente la dirección del Espíritu. Juan 14, 16 y 17. Hebreos 12, 14. Bajo el actual nuevo pacto que Jesús estableció, Dios no ha impuesto las reglas y obligaciones del pacto levítico. Sin embargo, los requisitos para la fe y la lucha por hacer la voluntad de Dios siguen siendo los mismos. Esto me sugiere que Dios ciertamente espera un alto nivel de desarrollo del carácter de todo lo que es ser cristiano. Algunas personas afirman que el tiempo todavía es obligatorio a pesar de que están de acuerdo en que el pacto levítico fue clavado en la cruz. Mi respuesta es esta. ¿Dónde se origina la obligación del diezmo? ¿Es por ley? No, Abraham diezmó mucho antes de que existiera el requisito levítico de hacerlo. Además, no hay ningún registro de que Dios le ordenara a Abraham o cualquier otra persona ante el pacto mosaico que diezmara. Abraham diezmó porque llegó al lugar en su experiencia personal con Dios donde se dio cuenta de que todo lo que poseía era un regalo de Dios. Entonces, a través de la fe, Abraham dio voluntariamente el 10% de su ingreso a Dios en reconocimiento de la propiedad de Dios sobre todo lo que tenía. Actuó no según la ley, sino según el Espíritu. De hecho, cuando una persona obedece al Espíritu, se conformará a la ley de Dios porque esa ley está escrita en el corazón. A medida que el Espíritu Santo nos convence de la voluntad y la verdad de Dios, debemos seguirle obedientemente, tal como Abraham. Si el Espíritu Santo lo convence de diezmar, entonces siga la dirección del Espíritu. Serás bendecido no por el dinero que diste, sino por la fe que ejerciste. La sabiduría eterna y el amor ilimitado de Dios se ilustran maravillosamente en el pacto mosaico que hizo con el antiguo Israel. Muchos cristianos no quieren tener nada que ver con el Antiguo Testamento por temor a perder su libertad. Esto no es verdad. Dios le dio a Israel muchos principios que son increíblemente brillantes y pocas personas aprecian la sabiduría de Dios ha revelado. Seguramente al repasar las leyes que Dios le dio a Moisés, podemos aprender mucho sobre los principios de la vida, así como los caminos y las bendiciones de Dios. La clave es permitir que el Espíritu lo guíe hacia una comprensión y aplicación más profunda de los principios de Dios en su vida y será ricamente bendecido. La sabiduría de Dios siempre es beneficiosa para sus criaturas. Una nota de precaución con respecto a la libertad que Dios otorga bajo el nuevo pacto de los creyentes. Dios nos da libertad de seguir una conciencia guiada por el Espíritu. No le dio a nadie la autoridad para imponerte sus convicciones o condenarte porque no estás de acuerdo con ellos, Romanos 14. La excepción a este es el comportamiento promiscuo o inmoral y su efecto destructivo dentro del cuerpo corporativo de Cristo. En tales situaciones, se requiere que el cuerpo de Cristo emita un juicio debido al impacto dañino que produce la mala conducta sexual. Para eso vean 1 Corintios versículos 5 y 6. Recuerden, en cuestiones de dieta, vestimenta, cultura y estilo de vida es posible que algunas personas no estén de acuerdo o no tengan el mismo nivel de convicción que usted pueda tener en estas tareas. Romanos 14, versículos 1 al 10. El Espíritu Santo conoce a nuestro corazón y nos prueba a cada uno de nosotros de diferentes maneras y en diferentes momentos. Cada persona madura espiritualmente a su propio ritmo y estamos en diferentes peldaños de la escalera espiritual. Algunas personas son bebés en el Señor, mientras que otras pueden haber tenido 10 años de madurez espiritual. Desafortunadamente, la mayoría todavía son bebés, incluso en los 10 años de servirse al Señor. Sin embargo, recuerda esta verdad. Aunque Israel entró voluntariamente en el pacto mosaico, los resultados fueron fracasos lamentables porque no estaban dispuestos a entregar sus corazones al Espíritu Santo. Cuando los apóstoles finalmente comprendieron que el pacto mosaico había sido clavado en la cruz, su gozo no tuvo límite. Romanos 8:12, 2 Corintios 3:6. Por fin, concluyó Pablo, todo está permitido aunque no sea beneficioso. 1 Corintios 6:12. Los discípulos quedaron libres de la culpa y la condenación de los fariseos, libres para escuchar el Espíritu de Dios. Eran libres de crecer en Cristo en lugar de ser observados y criticados por personas que tenían una mentalidad legalista. Eran libres de responder a Dios por amor, recibiendo la justicia de Cristo que satisfacía los requisitos de Dios para la salvación del hombre. La verdad te hará libre, pero también puede liberarte de tu familia, amigos, iglesia y posiblemente de tu trabajo.
Recuerda la ilustración sobre Benjamín al comienzo de este capítulo. Es imperativo cuando se metamos a la convicción del Espíritu Santo. No rendirse puede conducir al pecado imperdonable. Mateo 12:31. Pablo escribió: si deliberadamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio por los pecados, sino solo una terrible expectativa de juicio y de fuego furioso que consumirá a los enemigos de Dios. Hebreos 10, versículos 26-27. De hecho, no rendirnos hará que en última instancia nos rebelemos contra Dios. No olvides que cuando el Espíritu Santo te habla con la autoridad de Dios. Rechazarlo es rechazar a Dios. Un último pacto. Hasta ahora hemos examinado 6 pactos unilaterales y 3 bilaterales. Unilateral: no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. 2, pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, y un día enviaré un Salvador. 3, exigiré cuentas de la vida de cada hombre. Los asesinos deben ser condenados a muerte. 4, no volveré a destruir el mundo con un diluvio. 5, Abraham: por ti serán benditas todas las naciones, te haré padre de muchas naciones, te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Bilateral: si vosotros sois mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Si seréis mi pueblo, seráis un reino y una nación de sacerdotes. Nuevo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Por las razones puestas anteriormente en este estudio, los 2 primeros pactos bilaterales fueron clavados en la cruz. La buena noticia es que llegará el momento en que todos estos pactos también quedarán anulados y sin efecto. Al final del pecado, Jesús declara un pacto unilateral final. Paul sabía que vendría. Note: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquel tiempo, declarará el Señor, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y Dios será mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Al llamar nuevo a este pacto, ha hecho obsoleto el primero, y lo obsoleto y envejecido pronto desaparecerá. Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 13. Cuando este pacto entre en vigor, habrá habido un total de 7 pactos unilaterales y 3 bilaterales. El 7º pacto unilateral sostendrá a los redimidos por toda la eternidad. Observe cómo se declara este pacto cerca del final de Apocalipsis. Él me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. El que venciere heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21, versículos 6 y 7. Este es el pacto final. Pone fin a todos los demás. Ángel, escuchar esta palabra con mi propio oído. Resumen: espero que este estudio le haya traído una nueva apreciación de lo que fue clavado en la cruz. En una frase podemos decir que el pacto bilateral dado a Adán y Eva y al sistema mosaico fue clavado en la cruz. Las leyes levíticas son parte de un pacto que era temporal y la autoridad dada a los descendientes de Aarón. Los sumos sacerdotes han quedado nulos y sin efecto. Desde la muerte de Jesús en la cruz tenemos el privilegio de aceptar un pacto basado en la sangre de Jesús, nuestro sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. Los 10 mandamientos permanecen intactos, son un pacto unilateral, no fueron clavados en la cruz. Los 10 mandamientos son eternos, intemporales y universales. Incluso si no entendemos todo acerca de los pactos de Dios, podemos saber que estamos en el camino correcto si podemos decirle a Jesús: deseo hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Salmo 48. Esta es una actitud que agrada a Dios, porque el último pacto unilateral dado en la Biblia contiene esta promesa: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquel tiempo, declara el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, hemos llegado a la parte final. Yo sé que ha sido un estudio bastante extenso, pero espero que usted lo pueda digerir, lo pueda entender y pueda darse cuenta los muchos errores que existen allá
en las otras congregaciones acerca de los pactos. Y así usted pueda entender bien el pacto maravilloso que Dios hizo con la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Entonces que el Señor me lo guarde, me lo bendiga y que las bendiciones del Señor se alarguen más cada día en su hogar. Nos vemos hasta en otra ocasión. Bye.